Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, cuando vayan a ver este video. Son las 2 menos 5 de la mañana. Estoy grabándoles este video, disculpen, pero no pude dar la clase en vivo. Sé que a esta hora, a las 5 de la tarde, tendría que estar, tendría que estar con ustedes, pero nada, tengo obligaciones laborales y no puedo conectarme. Les voy a pasar una presentación que armé sobre el cheque. Es una orden pura y simple de pago que está íntimamente relacionado con la corriente bancaria. Los cheques son estas órdenes puras y simples de pago, como les decía, nacen cuando los mercaderes transitaban miles de kilómetros de un puerto a otro para poder adquirir las mercaderías, y era peligroso para ellos aportar dinero. Entonces, eh, de toda la evolución del comercio, vinieron los títulos cambiarios, que los vieron, entiendo, la semana pasada con el doctor Cosentino, eh, y estos papeles fueron permitiendo que se realizaran pagos por cuenta y orden de otros, diciendo que páguese a determinada persona tal suma, y había otro que lo recibía en otro lado, que lo pagaba. Después, bueno, las operaciones mercantiles fueron evolucionando y esto fue creciendo con los bancos, y en los bancos vino la presentación de estos papeles para que se hagan efectivos esa emisión de ese papel. Muy bien. Como les había dicho antes, el cheque es una orden pura y simple de pago librada contra un banco, en el cual el librador tiene fondos depositados a su orden, en cuenta corriente bancaria o autorización para girar en descubierto. ¿Qué significa esto? Que yo tengo un contrato con un banco, y ese banco va a recibir un papelito que dice, pagale a fulano determinada cantidad de dinero. Y pueden ocurrir dos cosas: que yo tenga plata en la cuenta o que no tenga plata en la cuenta. Si tengo plata en la cuenta, supongan que el saldo de mi cuenta es de 100.000 pesos y libro un cheque de 10.000, entonces el banco va a proceder al pago del cheque porque tengo dinero suficiente. Si no tengo dinero suficiente, es al revés, el saldo de mi cuenta es de 10.000 pesos y yo libro un cheque por 100.000, el banco va a decir, no, para poder pagar este cheque, sí o sí necesitamos que vos tengas plata de la cuenta. O que tenga un acuerdo de giro en descubierto. Y ese acuerdo de giro en descubierto es producto del análisis crediticio que ha realizado el banco, donde dice, este tipo vale tanta plata. Entonces, le prestamos, en caso que no tenga dinero en la cuenta corriente, ese dinero para girar y para poder cumplir con sus negocios. Porque sabemos que eventualmente, en algún momento, va a pagar, va a recibir dinero. El cheque, el descubierto de la cuenta corriente, se utiliza para cubrir los desfasajes puntuales y transitorios que ocurren en la cuenta por el giro normal del comercio. O sea, las diferencias que hay entre los pagos que tengo que hacer y los cobros que voy a recibir. ¿Sí? Estos cheques se abonan en el domicilio del banco contra el cual se libró el cheque, el girado, y determina la ley aplicable. A ver, por ejemplo, yo tengo mi cuenta corriente bancaria en la sucursal de, no sé, Puente Pacífico. Entonces, los cheques tienen que ser presentados en esa sucursal porque es allí donde tengo radicada la cuenta. Es allí donde a mí me van a pagar y donde tengo que realizar todas las transacciones. Es cierto que esto es de muy vieja data y que hoy en día, con los sistemas evolucionados como están y la digitalización de las firmas, yo podría eventualmente, dependiendo de la institución financiera, cobrar estos cheques en cualquier entidad. Entonces, se puede librar un cheque y decirle, páguele a Juan Pérez la suma de 10.000 pesos, y ese cheque ser presentado en Mendoza, en Ushuaia, en Calafate, en Jujuy, en Tucumán, en Misiones, donde ustedes quieran, dentro de la República Argentina, donde haya un mismo banco, una misma entidad financiera, y ese banco les va a abonar, les va a pagar en efectivo. Hay algunas limitaciones en cuanto al monto, por disposiciones de la AFIP, la Administración Federal de Ingresos Públicos. Los cheques no pueden librarse para el cobro en efectivo de más de 50.000 pesos. 50.000
pago 50.001 no se paga. Todos los cheques que sean superiores a ese monto, entonces sí o sí van a tener que ser depositados en una cuenta corriente o una caja de ahorro. Respecto a lo de las cajas, los depósitos de los cheques en la caja de ahorro, debo decirles que muchas veces hay muchos bancos que dicen que hay una regla, no es cierta, de 6 meses de antigüedad para depositar cheques, cosa que es falsa. Lo que no quieren los bancos es que se depositen cheques en cajas de ahorro porque los comerciantes tienen una caja de ahorro que es más económica que una cuenta corriente y de esa forma abaratan el costo. Pero los bancos limitan estos tipos de transacciones que sean periódicas, lo que no permiten es que sea periódico. El domicilio que el titular de la cuenta tenga registrado en el banco podrá ser considerado como domicilio especial a todos los efectos legales derivados de la emisión del cheque. Quiere decir que el domicilio que el titular de la cuenta tiene registrado en el banco va a ser el domicilio donde el banco le va a notificar por todas las cuestiones que tenga para con la cuenta corriente y los cheques, el pago de los cheques o los rechazos de los cheques. Ya vamos a ver después de eso. Los cheques pueden ser cheques comunes o cheques de pago diferido. Los cheques de pago diferido nacieron hace ya bastante tiempo, cuando Domingo Felipe Cavallo, que era ministro de Economía, eh, existía la convertibilidad y ellos dijeron que con los cheques que estaban en el mercado era una suerte, tenían una suerte de creación de dinero. Ustedes saben, porque quizás lo vieron en economía, que el dinero que está en los bancos es una porción, hay toda una fórmula matemática que es el multiplicador del dinero, que dice que deposito 100, retengo algo que se llama efectivo mínimo, y esa diferencia la puedo prestar, y ese dinero va y viene al banco tantas veces. Y bueno, con los cheques pasaba esto, porque los cheques, como se transmiten de uno a otro sin que sean depositados en la entidad financiera, en el banco, podían estar dando vueltas tantas veces que generaban dinero que no existía. Entonces se les ocurrió la fórmula de los cheques de pago diferido, que no es más que un cheque común con otra fecha, y que tenía la idea de tener una registración en el dorso del cheque, tiene un rectangulito, donde ese cheque, cada tenedor que obtenía ese título, ese cartular, debía presentarlo al banco para que se hiciera la registración, y así el banco, Economía, saber, el Ministerio de Economía me refiero, saber cuántas veces se transmitía ese título, para saber cuántas veces giraba el dinero y saber cuánto dinero había en realidad. Eso no prosperó y el cheque de pago diferido quedó como el mero uso del cheque que tiene que ser emitido para pagos superiores a la fecha del día. Porque ahora vamos a explicar el cheque de pago común, cuál es la diferencia que tiene con el cheque de pago diferido. El cheque común, que es el cheque que se emite al día, hoy es 16, y si yo quiero pagarte un cheque, voy a hacer un pago de 1.000 pesos con día 16, con fecha 16 de marzo. Ese cheque yo lo voy a emitir hoy, y puede el tenedor del cheque ir hoy a retirar el dinero. Recuerden, en cuanto sean montos menores a 50.000 pesos para cobrar en efectivo, o también pueden depositarlo en la cuenta, eso no importa, pero el tema es que desde hoy lo pueden depositar. Ahora, si yo quiero comprar algo, quiero comprarme un teléfono, y el vendedor me dice, bueno, haceme 5 cheques, yo le entrego 5 cheques de pago común, él tiene una orden pura y simple de pago. La norma dice que si yo tengo cheques que son órdenes puras y simples de pago y no son de pago diferido, el tenedor del cheque bien podría depositarlo y el banco pagarlos, porque el banco va a entender que si usted quiso derivar el pago a futuro, tendría que haber utilizado las fórmulas especialmente redactadas, que son las fórmulas de cheques de pago diferido. Entonces, eh, vuelvo con el cheque de pago común. El cheque, en la imagen del cheque, ahora vamos a ver una imagen y vamos a ver todas sus partes. Tiene que tener la denominación cheque. Dice la denominación cheque inserta en su texto en el idioma empleado para su redacción. En los cheques en la República Argentina, que son
todos exactamente iguales por disposición del Banco Central de la República Argentina, tienen las mismas medidas, tienen la misma tipografía, excepto el logo del banco que está en el margen izquierdo del cheque. Después el resto son todos iguales. En una época, cada banco podía realizar el diseño de su cheque porque era más atractivo. En otros países del mundo, cada banco puede redactar, puede definir un diseño distinto de cheque. Acá no, acá lo unificaron y todos los cheques tienen las mismas dimensiones y tienen la misma estructura de diagrama, ¿sí? Tiene un número de orden impreso en el cuerpo del cheque, que es el número del cheque, la indicación y lugar de fecha de creación, el nombre de la entidad financiera girada y el domicilio de pago. La orden pura y simple de pago de una suma determinada de dinero expresada en letras y números. O sea, el monto tiene que decir 10.000 en números y tiene que estar en letras 10.000. Cuando la cantidad escrita de letras difiere de la expresada en números, se estará por la primera. Esto difícilmente ocurre, porque si el cheque tiene un error, se los digo por experiencia, el 99% de los bancos va a rechazar el cheque, porque no lo van a tener por válido, van a encontrar un defecto, y esto es porque sencillamente los sistemas de clearing en la Argentina, y esto surge por disposiciones del Banco Central, lo hacen las oficinas, hay bancos que tienen oficinas centralizadas y hay bancos que lo tienen descentralizados, y la responsabilidad es de los cajeros, o si fuese de clearing, del operador de clearing. Pero si hay un problema, hay una circunstancia, hay una diferencia, y se paga mal el cheque, el que responde por ese pago es el que hizo el clearing, ya sea el empleado del clearing o el cajero. Les puedo asegurar que nadie quiere asegurarse, quiere jugarse la cabeza por un cliente cuando el cheque está mal escrito. Entonces, gasten 5 pesos, que un cheque más o menos está costando eso, 3,50 con 55 pesos, porque la chequera cuesta 50, ¿no? De 100, y, y hagan el cheque bien, hagan el cheque como correcto. La firma del librador. Si el instrumento fuese generado por medios electrónicos, porque esto es factible que el banco imprima los cheques por orden del cliente, el requisito de la firma quedará satisfecho si se utiliza cualquier método que asegure inevitablemente la exteriorización de la voluntad del librador y la integridad del instrumento. El Banco Central de la República Argentina, el CRA, autorizará el uso de sistemas electrónicos de reproducción de firmas o sus sustitutos para el libramiento de cheques, en la medida que la implementación asegure la confiabilidad de la operación, emisión y autenticación en su conjunto, de acuerdo con la reglamentación que el mismo está. El título al que va a ser presentado al cobro careciera de alguna de las enunciaciones específicas precedentes, no tendrá valor como cheque, salvo que se hubiese emitido, en lugar de declaración, en cuyo caso se presumirá como tal la del domicilio del librador. A ver, esto en criollo es, si el cheque no tiene todos los elementos que acabamos de mencionar, los bancos no lo pagan. Y una de las causales que tiene el Banco Central tiene numerada y tipificada cada tipo de rechazo, será, en este caso, la número 10, porque es así, 10 significa no es cheque. Y no es cheque es cuando falta un elemento. ¿Y cuándo falta un elemento? Cuando en la fórmula presentada por el banco, el cliente ha olvidado completar uno de los campos. Por ejemplo, la firma. Y ustedes dirán, ¿cómo voy a presentar un cheque sin firma? Sí, pasa todo el tiempo. ¿Y saben por qué? Porque alguien, un personal de administración, la secretaria, el asistente, el encargado de la confección, redacta el cheque, arma todo el cheque, tiene los cheques listos para que los lleven, los vayan a entregar a alguna empresa, cae el motoquero y el tipo dice, los cheques están... Y agarró los cheques y no se dio cuenta que no los había pasado para la firma del representante legal o apoderado de la empresa y el cheque salió sin firma. ¿Es un atolondrado? Es un atolondrado. Pero más atolondrado es el que recibe el cheque, lo endosa, va al banco, lo deposita, lo mete por el cajero automático y entra en el sistema. Y cuando llega a la oficina de clearing, que es la oficina de compensación de valores, ahí descubren que el cheque no tiene firma. Como no tiene firma, no puede ser pagado. Entonces ese cheque es rechazado por causal número 10, no es cheque. Acá tenemos el cheque. Miren qué lindo dibujito que les hice. Hermoso. Miren, en la parte superior del cheque, acá, dice Buenos Aires y
es donde insertan la fecha de la creación del título. Después, abajo, acá, ponen la fecha en la que ustedes desean que ese cheque sea abonado. En la parte del medio, arriba, tienen este número largo de 8 o 10 dígitos, eso depende de cada banco, la cantidad de cheques que hayan emitido en su historia, es el número del cheque. Después a la derecha, en el margen superior derecho, en un rectángulo con el signo pesos adelante, el monto en números. Después acá abajo van a encontrar otro rectangulito que tiene 3 renglones con diversos números. El primer número es el número de la entidad bancaria. Cada banco en la Argentina tiene un número asignado. El 001 era el Lloyds Bank, el 02 era el Deutsche Bank, el 03 y así van pasando de números. Cada banco tiene su número. Todos esos números se utilizan en una codificación binaria para poder distinguir de qué banco estamos hablando. Después hay otra combinación de números que no viene al caso, pero determinan el tipo de cuenta, el tipo de moneda, el número de sucursal, ¿sí? Bueno, acá el C039 que está acá, este, es el número de sucursal. Y el 1055 es el código postal de la entidad. ¿Para qué sirve? ¿Para qué lo ven? ¿Para qué lo ponemos ahí? ¿Para qué lo puso ahí el Banco Central? Y bueno, para determinar cuál es la cámara que atiende a ese cheque. Si los cheques son todos 1000, 1000 y pico, 1400, si son todos de Buenos Aires, la cámara es una cámara de 48 horas, significa que los cheques se pagan en 48 horas. Si yo pongo un código 3000, supongamos, no sé, Mendoza, no, 5000 es Mendoza, pónganle, la cámara será un valor al cobro. Significa que tengo que tener una sucursal de mi banco en Mendoza para que puedan presentar el cheque al pago. Antes, mucho antes, hace unos 20 de años, no, menos también, eh, los valores al cobro viajaban por correspondencia especial, OCA, o correo argentino, el correo que los daban en aquel momento, y tardaban mucho tiempo, tenían una comisión altísima. Hoy la cámara compensadora es digital, los cheques se escanean y viajan digitalmente a través de una empresa que se llama Pfizer. Y esa empresa que se encarga de concentrar todos los pagos y manejar todo en formato digital, es mucho más rápido que antes lo que era la compensación de los valores en forma manual. El número que está abajo en el segundo renglón es el número de cheque, y el último número es el número de quit del librador. En el margen izquierdo vamos a tener el logotipo, y esto es lo único que cambia en todos los cheques, es el logo del banco emisor. Cada banco pondrá sus colores y sus distintivos. Después vamos a ver donde se encuentra el beneficiario. Acá está marcado en amarillo con una flechita, páguese a, y acá es donde tiene que expresarse el beneficiario del cheque. El beneficiario del cheque tiene que ser preciso. Si bien una de las características de los títulos cambiarios es que son literales, y yo podría poner pagues este cheque a nombre de Jorgito y de Juancito, los bancos por lo general no abonan esto porque no tienen la certeza que el cheque esté a la orden de Juan Pérez, se haya extraviado el cheque y alguien, algún vivo, haya encontrado una virome similar a la que usaron para constituir el cheque y le agregue un I o José Roberto García. Entonces, como no se sabe si el cheque fue sustraído, extraviado o robado, y le agregaron ese nombre con alguien que hace muy bien los deberes, entonces los cheques que vienen en órdenes indistintas no son abonados. La excepción de la regla es cuando los cheques están librados por una compañía aseguradora, que lo emiten a nombre de, ponele, Jorge Estela, que se estroló, se cayó de un avión, se hizo pelota, está todo enyesado, y ponen a su cónyuge para que pueda ir a cobrarlo. Y o
virgula tal. Entonces, ahí sí. Pero esos cheques, por lo general, son emitidos por las mismas entidades bancarias y, y están impresos, están todos tipografiados, no se hacen con mi nombre. Después abajo tenemos la cantidad de pesos, que es el monto. Yo puse acá números y no es número, acá tengo un error, perdón. El monto acá es en letras. Acá arriba van los numeritos y acá abajo van las letras. Les cuento algo, no se aceptan errores ortográficos. ¿Por qué? Porque puede cometerse fraude. Eso es así. Si yo hiciera un cheque, imaginen ustedes, si quiero que hagan el ejercicio con una virome, eh, podría hacerlo compartiendo la pantalla, pero no lo voy a hacer. Yo tengo un cheque de 3.000 pesos y pongo 3.000 rayita. Y después escribo abajo 3, ¿sí? T-R-E-S, espacio 1000. Voy saltando por la vida, feliz y contento, y pierdo el cheque. Se me cae el cheque. Y un gracioso encuentra ese cheque y agarra y le pone un 1 adelante del 3, acá arriba, donde va el numerito, y en donde está escrito la cantidad de pesos, que dice 3, le agrego una E y queda 13, pero está mal escrito, tiene un error ortográfico. Para los que no saben, 13 se escribe con C, pero diría 13.000. Entonces, cuando llega al banco, recuerden, un monto menor a 50.000 puede ser pagado en efectivo. No está cruzado. El cruzado, ahora después lo voy a explicar, son dos rayitas paralelas que se hacen en el borde superior izquierdo del cheque. Cuando esas dos líneas se hacen, es para que el cheque sea abonado, sea depositado en cuenta, perdón. Después, acá abajo, acá arriba dice quit y nombre del emisor. Acá, ven, acá abajo va el quit de, por ejemplo, en este caso, Gutiérrez Sector Ricardo. Acá tendría que estar el quit del tipo 20, tanto, 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 tanto. Si fuese una empresa, 30, tanto, 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 tanto. Después abajo dice Banco Comafi y dice oficina, tribunales, domicilio de pagos, Viamonte, no sé cuánto. ¿Sí? Esta es la dirección del banco donde Gutiérrez, Héctor Ricardo, tiene abierta la cuenta. Y acá donde está este monono circulito, se pone la firma. Un consejo, cada vez que vayan a constituir un cheque, a completar un cheque, una fórmula de un cheque, háganlo con tinta negra, porque los cheques hoy se digitalizan todos y las tintas azules a veces no son leídas por algunos escáneres. ¿Por qué? Y porque hay bancos que tienen buenos escáneres y hay bancos que tienen escáneres que no son tan buenos. Entonces, se utilizan la lapicera con brillito, la lapicera rosa, se utilizan la lapicera celestita y no utilizan la lapicera negra. Entonces es muy posible que el cheque, cuando lo reciba el operador de clearing, vea una imagen igual a esta, así como está, en blanco. Entonces, cuando lo tienen así, este cheque es rechazado de nuevo por la causal número 10, no es cheque, porque el cheque no está completo. Y cuando van a ver el físico, se dan cuenta que el cheque estaba completo, pero claro, era celeste y el escáner no lo leyó y entonces no pudo ser interpretado. Bueno, bien el ejemplo para decir lo que les acabo de contar. Este cheque está completo con tinta azul. Bueno, pero esto es una imagen, no es un escáner. Bueno, fíjense, acá tenemos. Este es un cheque de pago diferido creado el 24 de noviembre del 2008 con fecha de pago 26 de diciembre. Siempre, siempre, siempre tiene que haber 24 horas de diferencia, un día de diferencia entre la fecha de constitución y la fecha de pago del cheque. Siempre. Si ponen la misma fecha, el cheque no se paga. Acá tienen el número de cheque, este es el número 008, este es el 072, ¿ven? Es el Banco Santander. Ahora, Banco Santander Río, ahora es Santander solo. Este es el código postal, es 1036. En el segundo renglón tenemos el número de cheque. Y acá abajo,
fíjense que el código 1036 es equivalente al código postal de la dirección. Este cheque es de Casa Central, motivo por el cual la sucursal es 000, 072 el número de banco, este es el número de la sucursal. ¿Sí? Acá está el librador, Vencer y Compañía SRL, el número de quit de la empresa. Este es el número de la cuenta, fíjense, acá está 290973, que coincide con el cuadradito rectangular. Esta es la firma del librador. Acá el cheque, como vieron, es igual al otro que les mostré del otro banco, y lo único que cambia es el logo de la entidad financiera, que se encuentra siempre a la izquierda. Y acá hay dos rayitas. Con estas dos rayitas, esta empresa, Merced y Compañía, lo que quiere decir es que este cheque no lo cobren por ventanilla, sino que sea acreditado en cuenta, sea depositado en una cuenta. El, el uso y la costumbre hace que las dos rayitas al paralelo sirvan, sean suficientes para ser depositado en cuenta. La ley es un poquito más estricta y dice que tendría que tener la mención para ser acreditado en cuenta. ¿Sí? El domicilio del girado contra el cual se libra el cheque determina la ley aplicable. Esto significa que si me dieron un cheque y el cheque vino rechazado, yo tendré que iniciar las acciones judiciales en el domicilio de aquel. El domicilio que el librador tenga registrado ante el girado podrá ser considerado domicilio especial a todos los efectos derivados del cheque. Era lo que les decía antes. La dirección que tenga el librador del cheque es la dirección por la cual yo voy a realizar todas las acciones y todas las notificaciones que haga el banco por lo que haya acaecido con ese cheque. Cuando la empresa tiene un cheque rechazado, por la causal que sea por sin fondos, sea por fuerza mayor. Fuerza mayor es cuando hay un paro, o bueno, lo que estuvo ocurriendo al principio de la cuarentena, que no había clearing. Entonces todos esos cheques fueron rechazados por fuerza mayor, se le notifica al librador del cheque y se le dice, mira, tiraste un cheque de pesos para tal fecha, puedo ser pagado por, y ahí pone la causa. No fue pagado por 10, causal 10, no es cheque. Significa que faltó algo en el cheque. Fuerza mayor, rechazado por cuenta embargada con fondos. Esa puede ser otra. La FIP embargó a la empresa en 400.000 mangos y en la cuenta había solo 100.000. Entonces la cuenta queda bloqueada por 400.000 pesos y los 100.000 quedan retenidos. Y entró un cheque de 5.000 y la verdad es que había fondos suficientes para pagar el cheque, entonces el cheque sale rechazado por cuenta embargada, lo primero, con fondos. Ahora, si el cheque era de 200.000 y yo tenía 100.000, dice cuenta embargada sin fondos suficientes. El cheque debe ser extendido en una fórmula proporcionada por el girado. O sea, ¿quién da los cheques? El banco. ¿Por qué? Porque el cheque tiene todas las características de seguridad que reglamenta el Banco Central de la República Argentina. En la fórmula deberán constar impresos el número de cheques, de la cuenta corriente, el domicilio de pago, el número de titular del domicilio que tenga registrado ante el girado, identificación tributaria o laboral de identidad, según lo reglamenta el Banco Central. Cuando el cuaderno de fórmulas de cheque no fuera retirado personalmente porque no solicitó, el vigilado no pagará los cheques que se presenten hasta no obtener la conformidad del titular sobre la recepción del cuaderno. Esto significa que el banco no le entrega a nadie que no sea el titular de la cuenta o un apoderado la chequera. ¿Por qué? Porque el hecho de haber entregado la chequera significa que el librador de los cheques está en pleno conocimiento de lo que va a pasar con sus cheques y es responsable del uso y manejo de la chequera. La orden pura y simple de pago, una suma determinada de dinero expresada en letras y números, especificando la clase de moneda. Cuando la cantidad escrita en letras diferiese de la expresada en números, se estará por la primera. La firma del librador. Si el instrumento fuera generado por medios electrónicos, esto ya lo leí. Perdón. En caso de extravío o sustracción de las fórmulas de cheques sin utilizar, de cheques creados pero no emitidos de la fórmula especial, solicitar aquellos, el titular de la cuenta corriente deberá ser inmediatamente girado. De igual forma deberá proceder cuando tuviese conocimiento que un cheque emitido hubiese sido alterado. El aviso también puede darlo el tenedor desposeído. ¿Esto qué significa? Si yo tengo la chequera y si la chequera me la roban,
yo tengo que dar aviso inmediatamente al banco. Tengo después de 24 horas para presentar la denuncia policial. No. ¿Por qué? Porque el banco inmediatamente va a activar lo que se llama órdenes de no pagar sobre todos los cheques denunciados. Todos aquellos cheques que no ingresaron a la fecha. A ver, vamos a ejemplo práctico. El banco te da una chequera de 25 cheques y vos emitiste 5 cheques. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Faltan por entrar, del 6 al 25 inclusive. Yo llamo al banco y digo, perdí la chequera, entonces el banco carga una orden de no pagar a todos esos cheques, a los cheques del 6 hasta el 25 inclusive. ¿Qué hace? Y bueno, se queda esperando que vos traigas la denuncia policial diciendo que los perdiste. ¿Por qué? Porque es el mecanismo que tenés para protegerte frente a la presentación de cualquier cheque que intenten cobrar en el futuro. Si en 24 horas no traes la denuncia policial, la orden de no pagar se cae y se vuelve a habilitar todos los cheques. Y entonces, si te entra un cheque y tenés plata, y la firma es similar a la que vos utilizás, el cheque podría eventualmente llegar a ser pagado. Porque tengan en consideración que la gente que está en clearing o los cajeros no son peritos calígrafos. Y hay tantos cheques que a veces se les puede pasar que la firma la hagan muy parecida a la del librador. De hecho, tenemos casos en los que hay cheques que no se pagan porque la firma difiere y el librador jura y perjura que lo hizo. Lo que pasa es que, dependiendo de la actividad, no todos están sentaditos en un escritorio, a veces es un mecánico, es un ingeniero, es un arquitecto y le da y firma el cheque apoyado en una tarima en el piso 20 de un edificio y la firma le salió como le salió. Entonces, ahí hay problemas. El aviso cursado por escrito impide el pago del cheque bajo responsabilidad del titular de la cuenta corriente o del tenedor desposeído. El girado deberá informar al Banco Central de la República Argentina de los avisos cursados por el librador en los términos que fije la organización. Excedido el límite de dicho establezca, se procederá al cierre de la cuenta corriente. A ver, ¿qué pasa? Si el cheque, a mí me roban la chequera, yo denuncio el robo de la chequera, llamo al banco, aviso la orden de no pagar, hago la denuncia en la comisaría, voy con la denuncia en la comisaría, esos cheques quedaron bloqueados. Y si después aparece un cheque, se presenta un cheque por ventanilla, o nunca van a entrar por ventanilla, nadie es tan tonto de llevar un cheque robado por ventanilla, estos entran por clearing, por lo general, de las famosas cuevas. Eh, entonces ahí se activa una alerta y dice, este cheque fue denunciado con una orden de no pagar por robo. Entonces, se notifica a la fiscalía se contacta con el librador, con el titular de la cuenta, y le dicen, miren, quisieron hacer esto. Entonces, él tiene que ir a la fiscalía, el titular de la cuenta tiene que ir a la fiscalía a ratificar el robo hurto de la chequera para que la fiscalía inicie las acciones que correspondan por el intento de estafa, porque es eso. El cheque puede ser extendido a favor de una persona determinada, a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden, o el portador. El cheque puede ser extendido, puede ser creado a favor del mismo librador, puede ser girado sobre el librador, salvo que se tratara de un cheque girado entre distintos establecimientos del mismo librador, o puede ser girado por cuenta de un tercero en las condiciones que establezca la reglamentación. Vamos a volver acá. Yo puedo extender el cheque a nombre de Jorge Estela. Yo puedo emitir el cheque a favor de una persona determinada con la cláusula no a la orden. Jorge Estela, no a la orden. ¿Qué significa? Cuando dice no a la orden, significa que ese cheque no puede ser endosado, que sí o sí lo tiene que cobrar Jorge Estela. Y el portador es cuando el cheque, sin indicación de beneficiario, valdrá como cheque del portador. O sea, en el campo donde dice páguese a, ahí no se va a poner nada, el cheque va a quedar en blanco. Y ese cheque yo se lo podré pasar a quien quiera, las veces que quiera, y no hay problema, ese cheque puede circular, es indefinida la cantidad de traspasos que pueda tener. El problema es que si el día que lo deposito, ese cheque viene rechazado,
no voy a obtener toda la cadena de endosos para ir a reclamar el pago, porque yo le voy a reclamar el pago al que me lo dio a mí, pero el que me lo dio a mí se lo tiene que pedir al otro, y el otro al otro, y el otro al otro, el otro al otro, hasta que lleguen al emisor del cheque, que es el titular de la cuenta corriente. Esta circunstancia no va a ocurrir cuando yo tenga un cheque de pago común, que puedo endosarlo 2 veces, y cuando digo endosarlo 2 veces significa, yo emito el cheque a la orden de Javier Cosentino. Javier Cosentino lo puede endosar a la orden de Camilo Artero. Camilo Artero se lo puede dar a Santiago Lorenzato. Ahora, Santiago Lorenzato no se lo puede dar a nadie más, porque en el endoso del cheque va a estar la firma de Camila y la firma de Santiago. Y el segundo firmante es el segundo endosante y endoso válido para el depósito en la cuenta. ¿Sí? No así el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido puede tener hasta 3 endosos, donde el tercero no es un endoso de transmisión, sino que es el endoso de cobro. Yo sé que estas cosas van a tener dudas y después me van a escribir y me van a preguntar y no voy a tener ningún problema en algún momento. Y si quieren coordinamos un Zoom y les cuento. El cheque puede ser creado a favor del mismo librador. ¿Cuándo ocurre esto? Bueno, miren, ¿qué dije antes? Hay disposición de la FIP que dice que vos no podés retirar más de 50.000 pesos con un cheque. Pero el pago de una persona, pero la misma empresa sí podría retirar más de 50.000. Entonces, si yo les quiero pagar a ustedes una suma determinada, esa suma tiene que ser, para ser cobrada en efectivo, siempre inferior a los 50.000 pesos. Pero si yo necesito retirar, que soy el dueño de la empresa, más de 50.000 pesos, hago un cheque al nombre de la misma empresa. Pongamos que la empresa se llama el Celular Sociedad Anónima. Bueno, entonces el cheque está emitido por el Celular Sociedad Anónima, firmada por Jorge Estela, su presidente. Entonces ponemos el Celular Sociedad Anónima y en el dorso del cheque lo endosamos y ponemos el Celular Sociedad Anónima, Jorge Estela, presidente. Domicilio, número de cuenta. Me presento en ventanilla, número de documento, perdón. Me presento en ventanilla con el documento y digo, hola, ¿qué tal? Yo soy Jorge Estela, el presidente de la sociedad, y vengo a retirar este cheque que está librado por 150.000 pesos, 200.000 pesos. Cualquier cifra superior a los 50.000 y hasta el saldo que tenga en cuenta o hasta el saldo del acuerdo que tenga acordado en cuenta corriente para girar. Puede ser girado por cuenta de un tercero en las condiciones que establezca la reglamentación, o sea, un apoderado. El cheque extendido a favor de una persona determinada es transmisible por endoso, lo que les contaba antes, el endoso puede hacerse también a favor del librador o de cualquier otro obligado. Dichas personas pueden endosar manualmente el cheque. El cheque extendido a favor de una persona determinada en la cláusula, no a la orden, o su presión equivalente no es transmisible, sino bajo la forma con los efectos de la cesión de créditos, salvo que sea transferido a una entidad financiera comprendida en la 21.526. Sus modificaciones, en cuyo caso tendrá que ser transmitido por simple endoso, o el depósito en la caja de valores. A ver, voy a explicar. La transmisión del cheque se hace por endoso. Simplemente doy vuelta el cheque, firmo, aclaro. Aclaro es Jorge Estela, presidente de la empresa tal, ¿sí? Con el número de quit. Así puede venir Santiago, firmar, aclarar el documento y se presenta en ventanilla y lo cobra. Ahora, si yo tengo un cheque que dice no a la orden, páguese a el Celular Sociedad Anónima, no a la orden, significa que ese cheque yo no lo puedo endosar a nadie. Pero si el cheque yo lo utilizo para una operación bursátil que tramita ante la caja de valores, sociedad anónima, o en un banco que voy a hacer una operación de descuento de cheques, no me acuerdo si vimos descuento de cheques o el contrato de factoring, sí, lo explicamos el otro día, el factoring, creo. Entonces, como el endoso es contra el banco, entonces me es permitido el simple endoso. El cheque exportador es transmisible mediante la simple. El endoso debe ser puro y simple, toda condición a la cual esté subordinado no tendrá por escrito. Entonces, a ver, ¿por qué? Yo no puedo hacer un cheque y digo, bueno, le pago a Santiago en tanto y en cuanto él me dé clases de inglés. No, eso no está admitido, eso
no es viable, tiene que ser puro y simple. No le puedo generar una causal, una condición para que pueda ser endosado, porque el otro no podría probar nunca. Si intentó al menos enseñarme inglés, cosa que no han podido nunca en 50 años. El endoso parcial es nulo, es igualmente nulo el endoso del girado. El endoso del portador vale como endoso en blanco. El endoso a favor del girado vale solo como recibo, salvo en el caso que el girado tuviese varios establecimientos y de que el endoso se hiciese a favor de un establecimiento distinto de aquel por el cual se giró el cheque. Mire, las transferencias, los endosos de cuentas o los pagos de una misma empresa sobre distintos establecimientos es una vuelta contable que hacen algunas empresas. Supongo que tienen un supermercado, que tienen varias bocas de venta, que una sucursal le paga a la otra por pasarse dinero. Pero en realidad es agarrar plata del bolsillo derecho y ponérsela en el izquierdo, o agarrarlo y ponerlo en la billetera y ponérselo en el bolsillo trasero. Nada, es algo que existe en la norma, no lo van a ver prácticamente nunca. El endoso transmite todos los derechos resultantes del cheque. Si el endoso fuese en blanco, el portador podrá llenar en blanco, sea con su nombre, con el de otra persona, endosar el cheque nuevamente en blanco a otra persona, entregar el cheque a un tercero sin llenar el espacio en blanco. Es lo que yo les decía, el pase de mano del cheque. El endosante, salvo cláusula en contrario, garante del pago. ¿Sí? Lo que pasa es que si no está escrito, no sabemos quiénes son los garantes anteriores. Y entonces ahí viene el problema del pase del cheque en blanco. Puedo prohibir el nuevo endoso. En este caso no será responsable a las personas a quienes el cheque fuere ulteriormente endosado. Puedo limitarlo. El cheque común es siempre pagadero a la vista. Toda mención contraria se tendrá por la escrita. No se considerará cheque a la fórmula emitida con fecha posterior al día de su presentación al cobro o depósito. O sea, si yo vengo con un cheque de mañana, pasado mañana, voy a decir no porque no tiene fecha de creación. Son inopolibles a concurso, quiebra, sucesión del librador y de los demás beneficiarios, siendo además inválidos en caso de incapacidad sobreviviente de fórmulas que consideran fechas posteriores a las fechas que ocurrieron en los hechos. Tirar. Esta aclaración está hecha porque en algunos casos yo tengo la chequera toda firmada y le digo a mi esposa, ahí hay cheques firmados, en algún momento necesitas, si yo no estoy, porque suelo viajar, agarras un cheque, vas y lo depositas. Pero se cayó el avión y mi esposa va con el cheque, lo deposita. Si el banco no se enteró, no pasa nada. Si el banco se enteró, ese cheque tiene que ser rechazado porque no puede ser que hayan emitido el cheque. Ojo, a menos que el cheque haya sido emitido con fecha anterior al fallecimiento del causante. Eso es lógico. Pero ojo, los cheques de pago común tienen 30 días de vigencia. Los cheques de pago diferido tienen vigencia de 360 días. Adelante a la filmina, miren, el término de la presentación del cheque librado en la República Argentina es de 30 días contados desde la fecha de su creación. El término de presentación del cheque librado en el extranjero y pagadero en la República Argentina es de 60 días. Si el término venciera el día hábil inhábil bancario, el cheque podrá ser presentado el primer día hábil bancario siguiente a su vencimiento. Esto, cuando dice presentación, lo como para el cobro en ventanilla. No lo tomen como fecha para depositar, porque cuando ustedes cuentan los 30 días para el depósito del cheque, van a tener un tema ahí. Va a ocurrir que el cheque es procesado y va a entrar en cámara el día 30 y va a estar pagadero en la entidad el día 31 y va a estar acreditado en la cuenta del beneficiario el día 32. Cuando ello vaya a ocurrir, el banco lo va a rechazar porque ya pasaron los 30 días. Entonces, consejo práctico, no esperen los 30 días del cheque, porque los 30 días es para el cobro en efectivo en ventanilla. Si lo van a depositar, tienen que contar los 2 días de clearing que tiene, los 2 o 3 días, dependiendo la jurisdicción. Y la jurisdicción la ven con el código postal que vieron en los elementos constitutivos del cheque.
Cuando la presentación del cheque dentro de los plazos establecidos en el artículo presente fuese impedida por un obstáculo insalvable, coronavirus, los plazos de presentación quedarán prorrogados. Acá, en este caso, se prorrogaron 30 días y después se prorrogaron 30 días más. El tenedor y los inversores deberán dar aviso de que prescribe el artículo. En realidad, acá no fue necesario que eso ocurriera, porque lo que ocurrió fue de fuerza mayor. Fuerza mayor, se detuvo el país y vamos por 90 días. Y todavía estamos dando vueltas con cheques que van y que vienen, que no están rechazados. Cesada la fuerza mayor, que todavía no cesó la fuerza mayor, el portador debe sin retardo presentar el cheque. Se consideran casos de fuerza mayor los hechos puramente personales al portador o aquel a quien se le hubiese encargado la presentación del cheque. Fuerza mayor son los paros de colectivos, paros de camioneros. Cuando los camioneros no trabajan los camiones de caudales, y si no trabajan los camiones de caudales, el Banco Central suspende las horas hábiles bancarias y entonces ahí cortaron y ahí no podés hacer nada. Debe ser librado en la moneda de pago correspondiente a la cuenta corriente con la que se gira. Tengan en cuenta que en este bendito país donde ustedes están, hemos sabido tener cuentas corrientes en moneda extranjera, dólares estadounidenses. El girado que pagó el cheque queda válidamente liberado. Las cuentas de dólares desaparecieron, las hizo volar Domingo Felipe Cavallo siendo ministro de Economía en la última presidencia de la Rúa. A menos que haya procedido con dolo o culpa grave, se deberá pagarlo solamente en los casos establecidos en la ley sobre reglamentación. El girado responderá por las consecuencias del pago del cheque en los siguientes casos. Cuando la firma del librador fuese visiblemente falsificada, cuando el documento no realice los requisitos esenciales especificados en el artículo 2, o sea, todos los elementos constitutivos del cheque que estuvimos viendo, cuando el cheque no hubiese sido extendido en una de las fórmulas entregadas al librador de conformidad a lo dispuesto al artículo 4. O sea, cuando hacen una monona fotocopia de lo que parecería ser un cheque, y el tipo que recibe el cheque compra creyendo que eso es un cheque y no es un cheque emitido por el banco. El titular de la cuenta corriente responderá de los perjuicios cuando la firma hubiese sido falsificada en alguna de las fórmulas entregadas conforme a lo dispuesto al artículo y la falsificación no fuese visible desde el beneficio. Era lo que decía, que el cajero o el de clearing se lo pueden comer. Cuando no hubiese cumplido las obligaciones impuestas por el artículo 5, la falsificación se considerará visible y manifiesta cuando pueda apreciarse a simple vista dentro de la rapidez y prudencia impuesta por el normal movimiento de los negocios del girado en el cotejo de la firma del cheque con la registrada en el girado al momento del pago. Esto es, si el cajero no es el cajero ni el de clearing, son peritos calígrafos y están 2 horas mirando la firma. Por lo general, cuando se hace la firma de un cheque, hay rasgos distintivos de la misma, hay trazos que van en un sentido y hay trazos que van en sentido inverso. Por ejemplo, una cosa es hacer una M y otra cosa es hacer una W. Entonces, hay muchos firuletes que a veces inconscientemente el que falsifica lo hace mal, si es un mal falsificador, y entonces hace la rayita para el otro lado, y bueno, ahí el cajero se da cuenta. A veces vos las ves las firmas y son impresionantes, pero de todas formas, si el cajero se niega a pagarlo porque él cree que ese cheque está adulterado, ese cheque no se paga. Y nadie, absolutamente nadie en el banco le va a plantear oposición al cajero o al de clearing porque no pagó ese cheque, porque ese cheque para él está adulterado, ya intentaron meterlo una vez, y si ese cheque es rechazado en ese momento, es rechazado y rechazado quedó, no hay vuelta atrás. Cuando el cheque sea presentado, en los casos establecidos del artículo 25, el girado deberá siempre recibir. Si no lo paga, hará constar la negativa del mismo en el título con la expresión, mención de todos los motivos con los que se funda, de la fecha y de la hora de la presentación del domicilio liberado del registro de girado. Esto en la jerga le decimos planchar el cheque. Cuando el cheque sale rechazado, se le plancha un sello, se le estampa un sello, se le pega un papelito y dice cheque rechazado a la fecha tal por falta de fondos suficientes o firma defectuosa o no es cheque o defectos formales, que es que el que firmó, y esto me ocurrió ahora el otro día, tenemos un tipo que era el presidente de una sociedad, cambiaron la sociedad,
tenemos nuevo presidente, pero el otro venía embalado, agarró la chequera, firmó un cheque, ¡tuc! Metieron el cheque y el cheque viene rechazado porque no es el firmante. Hay un nuevo presidente, él ya no puede firmar más. Entonces ahí el cheque es rechazado por motivos formales. La constancia del rechazo deberá ser suscrita por personal autorizado, ese es el cajero, el contador de la sucursal. Igual constancia debería anotarse cuando el cheque sea devuelto por la Cámara Compensadora. ¿Sí? La constancia consignada del girado producirá efectos de protesto, con ello queda expedita la ejecución, la acción ejecutiva que el tenedor tiene para iniciar contra el librador en asuntos y avalistas. Si el banco girado se negara a poner la constancia de rechazo o utilizar alguna fórmula no autorizada podrá ser demandado por los perjuicios que se trata de presentación del cheque o la presentación tardía perjudica la acción cambiaria. A ver, rechazado el cheque, yo puedo ir a la ventanilla y decir, hola, ¿qué tal? Vengo a cobrar este cheque, ¿de quién es? De Guido Celentano, y el cajero empieza a reírse, porque claro, tiene un mango partido al medio, y me dice, no, este cheque no tiene plata. Y me lo tira así y me dice, toma, anda a hablar con el librador. Y yo le puedo decir, no, no, quiero que me lo rechaces. Quiero que me lo rechaces porque ya es la quinta vez que me hace venir acá, que le entrego mercadería y no me paga, estoy harto, entonces quiero iniciarle un juicio. Entonces necesito que me planches el cheque, que me lo rechaces formalmente, que pongas el sellito y el papelito donde dice la causa, motivo, razón por la cual el cheque está rechazado, así yo tengo habilitada la vía ejecutiva para ir e iniciarle un juicio para procurar el cobro de los. ¿Sí? Dice que si el banco se niega a hacer eso, entonces yo puedo demandar al banco. El portador debe dar aviso de la falta de pago a su endosante al librador dentro de los 2 días, cada endosante debe. Bueno, estos son todo. La ley es muy clara en todo esto. El cheque cruzado. Era un poco lo que le decía en base a la imagen que les había pasado antes. El librador o el portador de un cheque puede cruzarlo con los efectos indicados en el artículo siguiente. El cruzamiento se efectúa por medio de 2 barras paralelas colocadas en el anverso del cheque. Puede ser general o especial. El cruzamiento es especial si entre las 2 barras contiene el nombre de una entidad autorizada para prestar el servicio de cheque. De lo contrario, el cruzamiento es general. El cruzamiento general se puede transformar en un cruzamiento especial, pero el cruzamiento especial no puede transformarse en un cruzamiento general. La tacha del cruzamiento o de la mención contenida entre las barras se tendrá por no hecha. Esto significa, le hago 2 rayitas paralelas y le pongo para ser depositado en la cuenta del Banco Santander. Entonces, puedo hacer 2 rayitas paralelas, que significa para ser depositado en cuenta, pero si se lo pongo para que sea en el Santander, las 2 rayitas en el Banco Santander será especial. La otra es general. No puedo volver para atrás. El cheque de pago diferido es una orden de pago librada a una fecha determinada posterior a la de su libramiento, contra una autoridad autorizada, al cual el librador, fecha de vencimiento y fondos suficientes depositados en su cuenta corriente, o autorización para girar en descubierto. Los cheques de pago diferidos se libran contra las cuentas de cheques comunes. A ver, como dijimos a un principio, los cheques pueden ser comunes o de pago diferido, van sobre la misma cuenta corriente, no hay una cuenta corriente especial, es la misma cuenta corriente. La gran virtud que tiene el cheque de pago diferido es que yo puedo hacer un cheque de acá a dentro de un año, a 360 días. Y entonces voy a agarrar y voy a decir, hoy, 16 de junio del año 2020, paga ese cheque a Javier Cosentino, la suma de 10.000 pesos, el 12 de junio del 2021. ¿Sí? Entonces él retiene ese cheque y lo tiene prácticamente un año menos 4 días, y el 12 de junio del año 2021, él va, lo deposita o lo cobra por ventanilla. Eso sí, si yo lo crucé, le puse las 2 rayitas paralelas, significa que es depositado en cuenta. Y si le puse las 2 rayitas paralelas y le puse Javier Jorge Cosentino, no a la orden, significa que sí o sí lo puede cobrar él y sí o sí lo tiene que depositar en una cuenta que esté abierta a su nombre, sea caja de ahorro o cuenta corriente. Si no dijera nada, lo podría endosar. Lo firma, pone Javier Jorge Cosentino, DNI tal, truc, aclara y se lo pasa a Guido. Me cubre la cuenta y me paga los cheques y no me pagó.
El girado puede avalar el cheque de pago diferido. El cheque de pago diferido deberá contener las siguientes negociaciones esenciales en un formulario similar, aunque distinguible del cheque común. La denominación cheque de pago común, claramente inserta en el texto del documento, ya lo vimos en la imagen que les apunté, el número de orden, la indicación de la fecha que no puede exceder el plazo de 360 días, el nombre del girado y el domicilio de pago. El cheque es igual, lo único que tiene es un renglón más para una fecha y dice cheque de pago diferido. Todo esto, léanlo, es lo mismo que les dije. Cheque de pago diferido es libre de transferencia de endoso con una sola firma, tiene un endoso más, ocurre exactamente lo mismo cuando tengo que descontarlos contra un banco o en la caja de valores. La negociación bursátil no genera obligación cambiaria. And over. Bueno, eso es todo. Eh, si me olvido algo, después me lo dicen. Si tienen alguna duda, me lo dicen. Espero que haya sido claro. Y bueno, nos estamos, nos estamos viendo. Que tengan buena semana.